Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4. Hablaremos sobre la bacteria de Bordetella y Francisella y principalmente presentaremos la bacteria de Bordetella y le cedo la voz a mi compañera Camila. Bueno, yo les voy a hablar de la fisiología y estructura de la Bordetella pertussis y esta consiste en lo siguiente. Son cocobacilos gram negativos muy pequeños que consisten de 0.2 a 0.5 micras de diámetro. Son aerobias estrictas y además son inmóviles, pero no fermentan carbohidratos, sin embargo, oxidan aminoácidos. Me pareció importante mencionar que existen 8 especies de Bordetella, pero solamente 4 son capaces de enfermar al ser humano y entre ellas la variación es su virulencia. Entre estas 4 encontramos la Bordetella pertussis, la Bordetella parapertussis, la Bordetella bronchiséptica y la Bordetella holmesi. Muy bien, ahora continuaremos con la patogenicidad de esta Bordetella. ¿En qué consta? Principalmente hablaremos de su capacidad de adherencia, ¿no? Esta se adhiere a las células epiteliales ciliadas del aparato respiratorio y esto produce el crecimiento de esta bacteria. Produce daño local donde se adhiere esos cilios, los asesina, por así decirlo. Y toxicidad sistémica. La peractina y la hemaglutinina filamentosa tienen una secuencia arginil-glisil asparática eh, que produce esta secuencia de este ácido que facilita la unión de las integrinas glucoproteicas sulfatadas a la membrana respiratoria. Y es así como logra esta adherencia, ¿no? Ahora, ¿qué significa? ¿O a qué nos lleva? Estas adhesinas se unen al CR3 y en este proceso, este actúa sobre el macrófago y lo orienta a una fagocitosis sin estallido oxidativo, lo que genera o favorece a que la patogenicidad de esta bordetela sea mayor porque le da más capacidad de replicación y asimismo es una capacidad de evasión, por así decirlo, que tiene ante la respuesta inmunitaria humoral. Muy bien, continuando con la patogenicidad, ahora nos vamos a enfocar en las toxinas. La toxina pertussis, por ejemplo, es una toxina AB clásica. Ahora recordemos que es una toxina AB. Es una toxina donde la unidad B va a unirse al receptor y la unidad A va a activar la toxina. Consta de una subunidad tóxica S1 y de subunidades de S2 a S5 de unión. Ahora tenemos la citotoxina traqueal. Esta es un fragmento de peptidoglucano que mata las células respiratorias ciliadas, como lo habíamos mencionado en el mecanismo de acción que tiene esta bacteria, ¿no? Y después tenemos la dermonecrótica. ¿Qué significa este NCR que yo puse aquí? Que no se conoce el rol o la acción que va a desempeñar en el humano, ya que lo que se sabe de estas dos toxinas, que les puse esa clasificación o denominación dentro de esta diapositiva, es gracias a los estudios que se han realizado en animales. Ahora, la dermonecrótica produce lesiones que dependen de la dosis de la toxina y como nos indica su nombre, va a necrosar el tejido. Ahora, el lipopolisacárido van a ser dos. Van a ser el lípido A y el lípido X, que van a activar la vía alterna de complemento, aumentando la liberación de citocinas. ¿Y en qué entra la inmunidad dentro de nuestro sistema ante esta bacteria? Y es que lo que va a ir produciendo esta bacteria
pues por ejemplo la interleucina 1, pues es lo que va a causar en nuestro cuerpo, ¿no? Como en este caso va a ser la fiebre, ¿no? La citotoxina traqueal va a favorecer la producción de interleucina 1 y vamos a generar la fiebre, que como bien sabemos es un mecanismo de defensa del cuerpo. Bueno, pues si de epidemiología de la bordetela hablamos, la verdad a mí se me hizo muy interesante ver cómo es que esta bacteria ha ido evolucionando y que a pesar de que en 1949 surge una vacuna para esta, no erradica no erradica la enfermedad y de hecho es una enfermedad endémica en todo el mundo que tiene cifras de 20 a 40 millones de casos y de 200 a 400 mil muertes. Esta enfermedad, lo que a mí me llama la atención es que antes se consideraba solamente infantil, pero al paso de los años se han visto casos de igual manera en adolescentes y adultos. Y por eso puse esta tabla que demuestra las cifras de cómo en 1988 podemos ver cómo en edades avanzadas de 5 a 25 años era muy baja la tasa de casos, pero vemos las barras azules que representan el 2005 y vemos cómo es que afecta menos a los infantes, a los menores, pero después de los 5 a los 25 años, esta sube. Y es lo que a mí me llamó la atención demasiado y pues esto es la epidemiología de la bordetela. Muy bien, les hablaré sobre las enfermedades clínicas que la bacteria bordetela nos puede llegar a ocasionar en los seres humanos. La infección de Bordetella pertussis se inicia cuando se inhalan aerosoles infecciosos y esta bacteria se adhiere y proliferan en las células epiteliales ciliadas. Después de un periodo de incubación que es de aproximadamente entre 7 y 10 días, el paciente empieza a presentar la primera fase de 3 que podemos observar en la diapositiva. Y pues posteriormente les voy a hablar sobre cada una de estas fases. Tenemos la fase catarral, que es la primera fase, la cual tiene una duración de 1 a 2 semanas. Aquí el paciente presenta lo que es la rinorea serosa, estornudos, malestar general, como también presenta anorexia y febrícula. Y como podemos observar, aquí tenemos un número máximo de bacterias y la causa de dichos síntomas que mencioné anteriormente, pues aún no son detectables, lo que ocasiona que el paciente tiene más riesgo de propagar dicha bacteria y por eso hay un riesgo más elevado de contaminación de esta bacteria. Por siguiente tenemos la fase paroxística. Esta tiene una duración de 2 a 4 semanas. Durante esta fase, las células epiteliales ciliadas son expulsadas del árbol respiratorio y esto ocasiona que se altere la eliminación de la mucosidad, o sea que hay una mayor producción de mucosidad, lo que llega a ocasionar una obstrucción del flujo aéreo. Y también esta fase es caracterizada por los típicos paroxismos de la tosferina, que son una serie de toses repetidas seguidas de un estridor inspiratorio. También observamos que los paroxismos terminan con vómito y un estado de agotamiento. Y esta fase también produce una linfocitosis. Por último, tenemos la fase de convalencia. Esta fase dura de 3 a 4 semanas o si no es que más. En esta fase los paroxismos disminuyen en número y la gravedad, pero tienden a aparecer complicaciones secundarias como son las neumonías, las convulsiones y las encefalopatías. Y pues pueden observarse en pacientes con inmunidad parcial o en adultos. Bueno, aquí tenemos una tabla más resumida de todo lo explicado anteriormente. Su fuente es el libro de Murray. Y como podemos observar, menciona la duración, los síntomas y dónde es más alto el cultivo bacteriano. Lo que pues podemos observar en la fase catarral, como lo mencioné anteriormente, es por el número máximo de bacterias que se menciona. Ok, como recordamos, hay otras especies de bordetela, como lo mencionó mi compañera Camila. Estas también presentan complicaciones, como por ejemplo la bordetela parapertussis, que esa es una variante más leve de la tosferina. También tenemos la bordetela bronchiséptica, que es una bronconeumonía en el ser humano, pero eso también puede provocar enfermedades respiratorias en los animales. Y la bordetela holmesii,
que esa es asociada principalmente a la septicemia. Pruebas de laboratorio de la Bordetella pertussis. En esta bacteria se puede utilizar las pruebas de fluorescencia directa de anticuerpos monoclonales o policlonales. También se debe realizar la prueba de reacción en cadena, el cultivo o ambos para tener una mayor precisión y estar seguros totalmente de que es la bacteria Bordetella. En el cultivo, esta prueba no suele ser tan utilizada debido a la exigencia de la bacteria, ya que debe estar a 35 grados en una cámara humificada durante 7 o 12 días. Por lo tanto, los laboratorios no suelen hacerla, debido a que un pequeño cambio en el ambiente de la bacteria afectaría totalmente al cultivo. La identificación. Los microorganismos se identifican por sus características microscópicas, la morfología de sus colonias en el medio selectivo y por su reactividad ante un antisoro específico, como logramos observar en la imagen que se nos muestra. Detección de anticuerpos. Se han desarrollado pruebas de análisis de inmunoabsorción ligadas a enzimas para detección de anticuerpos de hemoglobina A, hemoglobina M y hemoglobina G frente a la hemaglutina filamentosa o la toxina pertussis, ya que estas serían activadas precisamente por la bacteria Bordetella pertussis. Ok, tenemos el tratamiento, prevención y control hacia las infecciones de Bordetella. Como podemos ver, el antibiótico de elección son los macrólidos, como la citromicina, pero esa se usa más en la profilaxis, y también está la claritromicina. Para los pacientes intolerantes hacia esos antibióticos optan más por la trimetroprima con sulfametazazol o la fluoroquinolonas. Pues esos antibióticos son más eficaces para la erradicación de los microorganismos y para que reduzcan la duración de la fase infecciosa. Como podemos ver, también hay vacunas con toxina de tosferrina inactivadas, las cuales también son eficaces. Las vacunas pediátricas se administran en 5 dosis, las cuales son a los 2 meses, a los 4 y 6 meses y a los 15 a 18 meses. Y la última dosis es a los 4 a 6 años de edad. La vacuna para adultos se administra entre los 11 a 12 años y esta dosis se repite a los 19 a 65 años de edad. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la Francisella tularensis. Bueno, yo les voy a hablar de la fisiología y estructura de la Francisella tularensis. Esta bacteria es un cocobacilo gram negativo pequeño que va de los por 0.2 a 0.7 micras. Es una bacteria inmóvil y es aerobia estricta. De igual manera, en su nutrición necesita un aminoácido llamado cisteína para poderse desarrollar. Me pareció importante agregar que es un patógeno zoonótico, ya que se relaciona con la talaremia, que la talaremia es mejor también conocida como la fiebre de la garrapata, la fiebre glandular de los conejos o de la mosca ciervo. De igual manera, mencionaré que esta bacteria se divide en 3 subespecies dependiendo de su estructura bioquímica, y son la Francisella tularensis tipo A, la Francisella tularensis oláctica, que es la tipo B, y estas dos son las más relacionadas a enfermedades en el ser humano, diferenciadas del tercer grupo, del tercer subespecie, que es la Francisella tularensis mediasiática. ¿En qué consta la patogenicidad e inmunidad de esta bacteria? Su patogenicidad consta en que es un parásito intracelular que puede sobrevivir periodos largos de tiempo dentro de los macrófagos del sistema retículo endotelial. Tiene una capacidad de inhibir la fusión fagolisosoma, lo cual va a facilitar a esta bacteria evadir el sistema inmune. Y consta de endotoxinas y una cápsula de polisacáridos que es antifagocítica. Ahora, ¿en qué consta nuestra respuesta inmune ante dicha bacteria? Es que vamos a generar interferones gamma y factor de necrosis tumoral. Asimismo, vamos a necesitar de linfocitos T específicos para poder hacerle frente. ¿Y por qué no linfocitos B? Porque en este bacilo específicamente los linfocitos B no son tan efectivos como lo serían en De igual otros. manera, vamos a hablar de la epidemiología de la Francisella. La epidemiología de la Francisella tularensis, como ya había comentado anteriormente, se subdivide en 3 tipos.
la Francisella tularensis tipo A, la Francisella tularensis holártica, que es la tipo B, y la Francisella tularensis mediasiática. Bueno, la tipo A tenemos que se limita a Norteamérica y esta se subdivide en tipo A occidental y tipo A oriental. Esta tipo A se manifiesta y está asociada a los lagomorfos. ¿Qué son los lagomorfos? Los lagomorfos son las liebres, conejitos y gatos. De igual manera, tenemos por el otro lado la Francisella tularensis holártica, mejor conocida como la tipo B, y esta es endémica, se presenta de forma endémica por todo el hemisferio norte, principalmente en zonas tropicales como en los principales ríos y regiones con muchas lluvias. Esta, a diferencia de la tipo A, se asocia a roedores y gatos. Es importante saber esta información debido a que las manifestaciones clínicas son diferentes y tener conocimiento sobre la epidemiología de esta enfermedad nos va a ayudar a tener una idea de qué tipo de Francisella tularensis estamos hablando. Ahora hablaremos un poco sobre las enfermedades clínicas que provoca la bacteria Francisella tularensis. Y pues primero que nada, esta bacteria se divide en función de su presentación clínica, las cuales son 6, la ulceroglandular, la oculoglandular, la tifoidea, la neumónica, la bucofaringea y la gastrointestinal, y de las cuales voy a escribir a continuación. Empezando con la tularemia ulceroglandular, esta es la manifestación más frecuente y es una lesión cutánea en el sitio de la picadura de la garrapata o en la inoculación directa del microorganismo en la piel. Primeramente aparece una lesión cutánea que comienza como una pápula que es bastante dolorosa y después esta pápula se ulcera y presenta un núcleo necrótico que es rodeado de un borde elevado como se muestra en la imagen B. También por consecuencia de esta bacteria pueden observarse linfadenopatías localizadas y bacteremias. Ok, seguimos con la oculoglandular. Esta es una forma especializada derivada de la contaminación directa del ojo, como por ejemplo el microorganismo se introduce en el ojo ya sea a través de dedos contaminados, manos contaminadas o la exposición a agua o partículas aerolizadas infectadas. Aquí los pacientes afectados por esta bacteria pueden presentar conjuntivitis bastante dolorosa, como se muestra en la imagen de arriba, y también linfadenopatías regionales, como se muestra en la imagen de abajo. Y por último tenemos esas 3 enfermedades: la tifoidea, que esa presenta signos sistémicos de septicemia; la neumónica, que esta es debida a la inhalación de partículas aerolizadas infectadas, y esta está asociada a una elevada mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Pues ese es el conjunto de enfermedades mortales que han afectado a una cierta cantidad de personas en un tiempo. Y también recuerdo leer que se pueden utilizar como un arma biológica. Y por último tenemos la bucofaringea y la gastrointestinal, que esta está tras la ingesta de la misma bacteria. Estudios de laboratorio de Francisella tularensis. Microscopía. Debido a que esta bacteria es pequeña, no se adecuó utilizar la tinción gran como prueba de identificación, ya que sería una tinción inespecífica de la bacteria. En cambio, es recomendable utilizar la tinción fluorescente de anticuerpos frente al organismo en cuestión, lo que dará como resultado lo que logramos observar en la imagen presentada, ya que vemos una iluminación de los anticuerpos que se utilizaron contra esta bacteria. Cultivos. Esta bacteria crece en cultivos de agar chocolate o agar con carbón activado, por lo tanto no será necesaria los medios especializados como agar sangre o glucosa. Es recomendable siempre notificar al laboratorio sobre la sospecha de la bacteria en cuestión, ya que tiene un lento crecimiento. La identificación. La identificación preliminar de la bacteria se basa en el crecimiento lento de cocobacilos gramnegativos de tamaño muy pequeño. Otro punto importante sería el crecimiento en agar chocolate, pero no en agar sangre. Y otra manera de confirmarlo sería con el antisuero específico contra la bacteria tularensis.
La tunemia se diagnostica mediante el hallazgo de un incremento de al menos 4 veces el tipo de anticuerpo a lo largo de la enfermedad. Los reactivos comercializados relacionan con la subespecie tularensis y olaratica. El diagnóstico no se debe basar exclusivamente en las pruebas, ya que los anticuerpos contra brucela pueden presentar reactividad cruzada con A Francisella. continuación les hablaré sobre el tratamiento, la prevención y el control sobre las infecciones de la bacteria Francisella. Ok, como podemos ver, el antibiótico de elección es la gentamicina. Puede utilizarse la doxiciclina y la ciprofloxacino para infecciones leves. Existe una resistencia a la penicilina y en algunas cefalosporinas. Como también podemos ver, su tasa de mortalidad es del 1%, pero cuando esta es tratada a tiempo y es mucho más elevada en pacientes que no son tratados y sobre todo los que son infectados por cepas tipo A orientales. Y pues para la prevención de la infección es conveniente pues evitar reservorios y vectores como los conejos enfermos, garrapatas, insectos, entre otros. Y en caso de manipular con ellos, utilizar algún tipo de protección, ya sea guantes, ropa o repelente para insectos. Y también leí que las personas con alto riesgo de exposición deben de recibir antibióticos profilácticos. Y pues eso ha sido todo por esta presentación y muchas gracias por su atención.